Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Nos vamos a enlazar vía Zoom con Diego Martínez, él es periodista deportivo de Radio Activa desde Ecuador, para hablar un poco de la actualidad de la selección ecuatoriana, cómo está en estos momentos Ecuador y sobre todo cómo está el ánimo de Ecuador, de todos los hinchas y también de la prensa en Ecuador para este inicio de las eliminatorias. ¿Cómo estás, Diego? Es un gusto saludarte. Gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy y feliz año, feliz inicio de año, Diego, que ya no nos hemos podido comunicar en los inicios en los primeros días de enero, pero de todas maneras feliz año para ti. Hola, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Un cordial saludo para toda la gente en Perú, para todos quienes están a través de RCR conectados al programa. Un placer y de igual forma para ustedes, pues un año de muchísimas felicidades. Diego, ahora, ¿cómo ven ustedes a la selección ecuatoriana? ¿Qué es lo que se va a venir para Ecuador? Y sobre todo, ¿no? Como bien lo mencionaba, el inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial de Centroamérica que se va a realizar en el año 2026. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes para con la selección en esos momentos? Bueno, después de lo que para la selección ecuatoriana de fútbol ha significado la participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, eh, se han dejado una serie de sabores, tanto positivos como negativos, de alguna forma, en lo que fue la actuación de la selección ecuatoriana, en esa eliminación temprana en la primera fase, luego de haberle ganado al anfitrión, después de haber hecho un muy buen partido frente a Países Bajos y de haber empatado, y finalmente en el tercer partido quedarnos con las manos vacías después de la derrota frente a la selección de Senegal. Hay que partir de un par de cuestiones, queridos amigos, y es que a hoy todavía no está definida la continuidad del entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, Gustavo Alfaro. Tras el último partido en la Copa del Mundo, el último 29 de noviembre, después de la derrota frente a Senegal 2-1, en la conferencia de prensa tras partido, Gustavo Alfaro dijo: me voy a tener que tomar un tiempo para analizar si es que sigo dirigiendo o no, si es que hago un paro en mi carrera, si es que le dedico tiempo a mi familia. Entonces, ese tiempo lo termina solicitando Gustavo Alfaro. Lo que se tenía informativamente es que había llegado ya a un acuerdo económico, que las condiciones pues para la renovación estaban dadas y estaban aceptadas tanto del lado del entrenador como también de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sin embargo, pues esa palabra de Gustavo Alfaro dejó la puerta abierta a que, claro, pasando el tiempo, la respuesta de él pueda ser afirmativa o pudiera ser negativa con relación a su continuidad. Y hasta el día de hoy no se tiene a ciencia cierta la confirmación de Gustavo Alfaro. Lo que se ha podido conocer es que la Federación Ecuatoriana de Fútbol por ahí puede llegar a manejar un par de alternativas en caso de que finalmente no se termine por consolidar la renovación del entrenador argentino de cara al siguiente proceso eliminatorio. Si bien es cierto, hay corrientes que apuntan a que la respuesta finalmente de Gustavo Alfaro sería afirmativa, sería positiva, también se ha escuchado mucho en el último tiempo del otro lado, justamente sobre todo que las distancias en el carácter económico, en el orden económico, eran demasiado grandes y que por eso la federación no iba a poder renovar con Gustavo Alfaro, pero que su deseo de continuar de pronto sí estaba, pero que los márgenes económicos eran demasiadamente grandes. Entonces, creo que esa es la primera gran premisa, queridos amigos, saber si es que Gustavo Alfaro continúa o no continúa al frente de la selección ecuatoriana, y entiendo yo, esto debería resolverse a más tardar esta misma semana, porque ya después de la eliminación de Ecuador el último 29 de noviembre han pasado casi 40 días, entonces el tiempo ya ha hecho lo suyo, entonces se tendrá que esperar si es que la decisión de la Federación y de Alfaro es de continuar con el proceso, o caso contrario la Federación tendría que buscar un nuevo entrenador. Diego, y justamente por ese tema, ¿no?, que has mencionado, supongamos, ¿no?, una hipótesis que Alfaro no renueve con la selección ecuatoriana,
¿A quién otro nombre tú crees que se podría o a que al menos podrían recurrir para que puedan tomar el puesto de director técnico de la selección ecuatoriana, siempre y cuando Alfaro, o mejor dicho, siempre y cuando lo que se esté hablando con Alfaro y la federación misma no lleguen a un buen acuerdo y no se pueda renovar el contrato, ¿no? Pero si es que se da esa posibilidad, ¿tú qué nombres crees y piensas que podría ser un posible sucesor de Alfaro al mando de la selección ecuatoriana? Han existido algunos nombres en la mesa. Se han nombrado a diferentes entrenadores, se han nombrado a directores técnicos, además de distintas características, no solamente bajo una misma línea, bajo un mismo perfil o bajo una misma idea de juego. Han sonado nombres como Miguel Ángel Ramírez, que fue entrenador de Independiente del Valle, campeón con Independiente del Valle de la Copa Sudamericana 2019, que luego estuvo por el fútbol de la MLS como una de las posibilidades. Ha sonado también Guillermo Almada, que fue entrenador del Barcelona Sporting Club de Guayaquil hace ya algunos años y que después de su éxito con Barcelona, de hacer las cosas muy bien, fue llevado hacia el fútbol mexicano, en donde ha permanecido. Es otro de los nombres que sonó. Sonó alguien muy conocido para ustedes. Ha sonado Ricardo el Tigre Gareca también como una de las alternativas, como una de las posibilidades que de pronto podría estar siendo del agrado de quienes manejan hoy por hoy la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Otros nombres como Gerardo Martino, por ejemplo, también han estado en esa línea de análisis, de discusión, pero todo esto, les digo, muy desde lo informativo, si se quiere, y no sé si es que en algunos de estos nombres incluso muy desde la especulación, porque no han existido directamente confirmaciones de los personeros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sobre ninguno de los nombres que hemos planteado, pero creo que si bien es cierto, no existe esa confirmación por parte de ellos, son los nombres que más o menos deberían estar en el radar de la federación. Bien, Diego. Ahora, yendo a otro lado, y es el tema de los jugadores, ¿no? De la renovación. ¿Cómo ves ahora en este nuevo Ecuador que se vaya a presentar para las eliminatorias que se supone que tendrían que empezar en marzo, pero todavía no se sabe si es que va a empezar en marzo exactamente o a mitad de año, como junio, julio? ¿Cómo ves este recambio generacional? Si bien es cierto, se vio un poco de este recambio en el Mundial, pero que se tiene que seguir trabajando para estas próximas eliminatorias y aprovechar los cupos que hay para Sudamérica para poder llegar a clasificar al siguiente Mundial también. Sí, a ver, en cuanto a los nombres, hay que decir un par de cosas. Primero que la base de la selección ecuatoriana sigue siendo bastante joven. Es decir, vamos a tener todavía en el siguiente proceso eliminatorio y si llegamos a clasificarnos a la próxima Copa del Mundo, a muchos de los nombres que estuvieron en la lista de 26 que participaron con Ecuador en el Mundial 2022. Lo que sí hay que apuntar posiblemente es un cambio del arquero principal, porque fíjense ustedes que Hernán Galíndez, que tapa la Copa del Mundo, ya tiene su edad, ya está sobre los 35, 36 años. Alexander Domínguez va por la misma línea y en ese sentido Ecuador va a requerir ahí un jugador más joven, que podría ser Moisés Ramírez, que ha venido tapando en Independiente del Valle, que va a salir al fútbol del extranjero y que por ahí es una de las opciones que podría ser quien tome la posta de la posición. Pero es un arquero que todavía tiene mucho por crecer, que tiene muchas cosas por mejorar y que tiene mucho por madurar. De otro lado, en la línea defensiva, yo pensaría que tanto la base de Ángelo Preciado, del propio Félix Torres, del mismo Piero Hincapié y de Pervis Estupiñán son nombres que se van a mantener y que creo que tranquilamente podrían tener un mundial más e incluso por ahí un par de procesos eliminatorios más sin mayor dificultad, sin mayores dudas. En medio campo, Ecuador también tiene elementos que son jóvenes y que también estarían encaminados hacia el siguiente proceso eliminatorio y hacia una siguiente Copa del Mundo, como Moisés Caicedo, como el propio Sebastián Méndez, que recientemente ha firmado por el Sao Paulo de Brasil, jugadores como Alan Franco, que también tienen juventud, Gonzalo Plata, ya hablando de los jugadores ofensivos, es un elemento bastante joven también, el propio Ayrton
preciado, es un jugador que todavía puede tener su tiempo. En la delantera, si hay un hombre pesado que de pronto por los años y ya después de haber jugado 3 procesos eliminatorios y 2 Copas del Mundo, yo no sé si alcanzaría, habrá que ver el nivel en el que se encuentre de aquí en unos años más, y es Ener Valencia. Es decir, la principal carta de gol de Ecuador sí ingresa hoy por hoy en una línea de observación sobre cómo vienen las cosas con relación a su, primero, actualidad deportiva y después, por supuesto, saber si es que puede estar bien en la parte física. Diego, yo te quiero hacer una última consulta y esta pregunta va por este lado, ¿no? ¿Crees que se le quita competitividad a las eliminatorias de este año, sabiendo que son 6,5 cupos, casi 7 cupos para el Mundial del año 2026? ¿Se le quita la competitividad para las selecciones o crees que esto o la competitividad va a crecer mucho más porque ya hay un poco más de cupos, ¿no? Prácticamente 7 cupos para Sudamérica para el siguiente Mundial? Bueno, primero que creo que no está todavía 100% definida ni la fecha de inicio de las eliminatorias, como ha señalado en algunas ocasiones, porque se estimaba que era marzo, pero siento que para marzo ya estamos muy sobre la hora. Se habla que podría ser en el mes de septiembre, y si es que es septiembre, dados los tiempos, por ahí podría marcarse un cambio de formato en el proceso eliminatorio, y si es que cambia el formato, lógicamente las condiciones van a ser distintas, las condiciones van a ser diferentes. Yo creería que podría ser para Sudamérica mucho más atractivo y mucho más competitivo el mantener el todos contra todos y otorgar los 6,5 cupos. Bien, vamos a esperar, como tú bien lo dices, Diego, ¿no? Vamos a esperar a ver cómo y cuándo y en qué momento vayan a oficializar ya el inicio de las eliminatorias, si es que es en marzo, si es que es a mitad de año, pero sin duda alguna todas las selecciones van a querer ser protagonistas ahora que se ha abierto un cupo más, ¿no? Prácticamente, como lo repito, 7 cupos para llegar Claro. al otro mundial que se va a desarrollar en Centroamérica en el 2026. Diego, ha sido un Y una gusto. cosa cortita, Sí, Santino, sí, que sí. se me escapa y no quisiera que se vaya. Ecuador va a empezar las próximas eliminatorias con -3, Así que es. es un detalle que por ahí hay que tenerlo claro, ¿no? Después del asunto de Byron Castillo y la sanción que vino desde el TAS, la próxima eliminatoria Ecuador empieza con un partido perdido, para llamarlo de alguna forma. Y que puede ser perjudicial para Ecuador con el tema de la suma de los puntos, empezar -3 puntos, ¿no? Puede ser un factor importante y determinante para una clasificación. Sobre todo si hay división y se arman 2 grupos, Ujú. porque en el todos contra todos tienes más partidos y tienes más posibilidades de recuperación. Pero si arman 2 grupos, como sucedía, si no me equivoco, hasta la eliminatoria de 1994, ahí sí empezar con -3 podría ser mucho más determinante. Así es. Diego, ha sido un gusto nuevamente poder haber hablado contigo el día de hoy y que nos comentes un poco de la actualidad de la selección ecuatoriana y lo que se espera para el inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial de Centroamérica en el año 2026. Y claro, vamos a seguir conversando, hablando, ya para que más próximos estemos a esta nueva Copa del Mundo y también a la participación de los equipos ecuatorianos también a Copa Libertadores, Copa Sudamericana, que ya también muy pronto van a iniciar estos torneos. Diego, ha sido un gusto como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Un abrazo también y el gusto siempre es mío. Les envío muchos saludos desde Ecuador. Listo, Diego, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Bien amigos, ha sido Diego Martínez, periodista deportivo de Radio Activa desde Ecuador, hablando de la actualidad de la selección ecuatoriana de fútbol. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.